Bueno, muy buenas tardes a todos. El día de hoy nos acompaña el doctor Víctor Pérez Eguiluz para brindarnos una conferencia sobre territorios activos e innovación, con algunos detalles que ya nos matizará durante su conferencia y durante las preguntas que nosotros podamos efectuar. El doctor Víctor estuvo con nosotros hace una semana en el CISTAN, estuvo en algún evento en Morelia con nuestro egresado, el doctor Tadeo, y pues aprovechamos para intercambiar con algunos profesores, con algunos estudiantes sobre posibilidades de colaboración en el futuro. El doctor Víctor Pérez Eguiluz es arquitecto por la Universidad de Valladolid en el 2009 y doctor especializado en urbanismo de la Universidad del Valladolid en 2015. Desde 2008 colabora en tareas de investigación con el Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid y es profesor del área de urbanismo y ordenación del territorio desde el 2012. Entre sus principales campos de investigación se encuentra la conservación y la intervención en la ciudad consolidada, patrimonio urbano y regeneración urbana. Ha participado en proyectos de investigación y desarrollo relacionados con la historia del urbanismo, el patrimonio urbano y la regeneración urbana, así como el desarrollo y la innovación rural. En la actualidad es investigador contratado postdoc, adscrito al proyecto Territorios Activos, Diseño y Desarrollo de un Living Lab para la caracterización e impulso sostenible de iniciativas innovadoras en el medio rural de Castilla y León. Y aunque no está en su currículum, también recientemente realizó un vuelo en globo en la zona de Teotihuacán. Entonces, bienvenido, doctor Víctor Pérez. Estamos a tus apreciables órdenes con esta conferencia. Muchísimas gracias por la invitación, por poder estar aquí hoy con vosotros y por haber podido estar un ratito allí platicando con algunos de vosotros hace unos días. Bueno, pues para no demorar más el inicio de la presentación, voy a compartir pantalla. Vale, supongo que ya lo estáis viendo. Bueno, mi objetivo en este ratito que vamos a pasar juntos es compartir el proyecto de investigación que estamos llevando a cabo. Es un proyecto de investigación que está en curso, empezó hace 1 año y medio aproximadamente y le queda otro 1 año y medio de recorrido. Por lo tanto, vamos teniendo algunos resultados que son todavía provisionales y es lo que voy a intentar ir compartiendo con todos ustedes. También, si surgen ideas o propuestas de mejora, cuestiones que se les ocurra que podamos tener en cuenta, pues estamos abiertos a esos comentarios. Como decía, a ver, que avance, vale. Como decía, mi interés en estos 45 minutos es compartir un poco el conocimiento del contexto del medio rural en Castilla y León, en esta región de España, que vean un poco por qué nos interesa este proyecto en este ámbito en concreto y cuál es el enfoque que le estamos dando, ¿vale? Os he puesto esta pequeña imagen para que podáis tener unos segundos de cómo es el medio rural en alguna zona de Castilla y León. Este es un pueblito al sur de la comunidad que visitamos recientemente. Bien, el proyecto, como ha dicho antes el doctor Jorge en la presentación, lo desarrollamos desde el Instituto Universitario de Urbanística y ya aunque mayoritariamente lo componen arquitectos, geógrafos y especialistas sobre todo en conocimiento del territorio, también contamos con economistas, con algún ingeniero agrónomo, con sociólogos, con lo cual se intenta hacer siempre una visión del medio bastante transdisciplinar. Se han desarrollado algunos proyectos de investigación relacionados en concreto con el medio rural de esta zona y lo que nos ha llamado la atención es que a pesar de que en esta región no es una de las regiones más avanzadas de España y a pesar de que vais a ver que se enfrenta a retos y desafíos y problemas, nos ha llamado siempre la atención la capacidad de resistencia que tiene el medio rural. A pesar de todo, sigue habiendo vida, sigue habiendo actividad y hay lecciones que creo que podemos aprender para hacer un medio rural deseable o mejor en nuestra región. Entonces,
Sin más, os procedo a presentar ligeramente la región de Castilla y León. Ahí tenéis sombreado el lugar que ocupa dentro de España y en relación con la Unión Europea. Es una de las regiones más extensas de toda la Unión Europea. Sin embargo, para que pongamos un poco en contexto, si no recuerdo mal, no lo comparé con el Estado de México o con México, pero bueno, cuando lo comparaba con Michoacán, allá con el doctor Tadeo, era aproximadamente el doble de la superficie del estado de Michoacán, Castilla y León, pero tenía la mitad de población. Si no, me podéis corregir con los datos, pero más o menos para tener unas cifras, eso fue la aproximación que hice. Ese territorio que tengo ahí delimitado, lo que se caracteriza es por una débil estructura urbana, es decir, un número pequeño de ciudades de un tamaño considerable. Lo que estáis viendo, las divisiones interiores que hay dentro de esa comunidad autónoma. Las comunidades autónomas en España se pueden asemejar a los estados, como si fuera un estado federal, pero aunque no lo sea, funciona en cierto modo de forma parecida. Dentro de esas regiones hay provincias y básicamente lo que estáis viendo en esas bolitas dentro de Castilla y León es que prácticamente la capital de provincia es la que tiene una población sensiblemente importante, y cuando digo sensiblemente importante es que pasa de 20.000 o de 40.000 habitantes. La ciudad más grande, que es la del centro, es Valladolid y no llega a 300.000 habitantes, para que tengamos una escala de lo que es la estructura de ciudades. Os voy a ir comentando algunas de las cosas que vamos descubriendo en el proyecto. Voy a decir cosas así de momento porque lo que estamos haciendo en el proyecto es detectar elementos innovadores, acciones, iniciativas, proyectos que se hayan puesto en marcha que den mayor vitalidad o mayor habitabilidad a ese medio rural. Bien, como digo, en algunas de esas zonas donde la estructura urbana, las ciudades están lejos o es una estructura con grandes distancias a algunos servicios, hemos detectado que hay personas que con mecanismos inspirados en la venta ambulante, pero que no es venta ambulante, por ejemplo, una óptica móvil, que realmente se tiene que enfrentar a poder dar servicios de óptica en 4 o 5 pueblos muy pequeños, pero obviamente no puede ser venta ambulante porque la normativa dice que determinados servicios de índole sanitaria tienen que cumplir con unos locales y unas condiciones precisas que cubrir. Bueno, pues este chico consiguió hacer una serie de convenios con pequeños ayuntamientos para que le cedieran esos espacios que cumplen con la normativa, y él va moviendo su óptica en diferentes días para poder dar ese servicio y él tener una actividad económica. Ahora iréis viendo con más datos por qué estas cuestiones nos parecen relevantes. Cuando decimos que Castilla y León se enfrenta a una baja densidad, si estáis un poco familiarizados con datos de densidad de habitantes, en el 80% de los municipios que hay en Castilla y León, toda esa zona amarillenta que veis que es gran parte de Castilla y León y que es mayor que en otras zonas de España, el 80% tiene menos de 8 habitantes por hectárea. Eso es casi un desierto demográfico. Sin embargo, no es que siempre haya sido así. Ha sido una región intensamente poblada, pero ha sufrido un proceso de despoblación que empezó a partir de los años 50 con toda la transformación y la tecnificación agraria y el éxodo hacia las ciudades donde se asentó el proceso de industrialización, el que ha provocado esa baja densidad. Ese proceso de despoblación empezó en los años 50 y continúa. En ningún momento se ha detenido en el medio rural. Como veis en este mapa, las zonas más intensamente sombreadas en azules son las que siguen teniendo un proceso de despoblación más elevado en los últimos 20 años. Además, el fenómeno no es homogéneo. En España, por ejemplo, durante el periodo de la dictadura, se hicieron polos de industrialización, es decir, se favorecieron algunas ciudades sobre las que invertir para asentar nuevas y potentes industrias. En Castilla y León apenas se eligieron 2, Valladolid y Burgos, y alguna otra ciudad lo desarrolló un poco ajena a estos planes, pero no fue suficiente para estructurar esa industrialización en el territorio. Eso dio lugar a que algunos de los pueblos, por medio de ese éxodo rural, ya hace años, hace décadas, que quedaron abandonados por completo. Y hemos entrevistado, os voy contando otra entrevista que hemos hecho, a un grupo
podríamos considerarlo en algunos de los casos que hemos visto asociación, en otros es simplemente un grupo con intereses comunes que han decidido volver a poblar alguno de esos pueblos, casi con un espíritu hippie y de colaboración en alguno de ellos. Y bueno, proveerse de una estructura de servicios, de cubrir sus propias necesidades dentro de la propia comunidad, de autoorganizarse, que nos sorprende en un territorio en el que no existe esta organización, en el que la organización estatal o regional es la que es la proveedora de este tipo de necesidades. Ese éxodo rural provocó también una desestabilización de la pirámide de población. Ahora mismo la población se ve fuertemente envejecida, con un índice de infancia o de juventud bajísimo, y eso tiene dos problemas. Por un lado, la dependencia o los cuidados que en la sociedad española descansan mucho en la familia. Supongo que en México sea algo parecido, pero bueno, en España los cuidados a las personas envejecidas mayoritariamente los proveen las generaciones más jóvenes de su familia, y en aquellas zonas donde esa población joven ha tenido que emigrar, pues queda ese problema, ¿no?, de quién atiende a esas personas que poco a poco van siendo más dependientes. Y por el lado de la falta de infancia, pues por ejemplo, problemas como cómo cubrir la educación de esos pocos niños que quedan en algunas zonas. Hemos encontrado colegios rurales agrupados, que eso ya es una figura que se creó aquí en España hace bastante tiempo, que es que un grupo de profesor cubre de forma itinerante, viajando, diferentes centros, bueno, para cubrir las diferentes especialidades, porque a lo mejor en cada centro solo tienen 5 alumnos en total, no digo 5 alumnos por nivel o por edad, 5 alumnos en total. Y teníamos algún caso, bueno, luego lo contaré, de algún centro que, bueno, muchos casos cada año que están cerrando por falta de niños. Esa desestabilización también es a nivel de género, porque normalmente la emigración se produce en mayor cantidad en población femenina en edad de trabajar, entre 20 y 45 años, en edad de iniciar el trabajo, normalmente por tener una mayor preparación y buscando trabajo en un sector servicios. Y como normalmente eso suele estar en las zonas urbanas, pues eso es lo que fuerza esa emigración. Como decía, pues una pirámide desestabilizada también a nivel de género. Por eso es importante cuando se encuentran iniciativas en los que las emprendedoras son mujeres, y entre las entrevistas que hemos ido haciendo hemos encontrado 2 chicas que su iniciativa innovadora fue recuperar tejido vaquero que ya se le iba a desechar, pues unos pantalones que ya has decidido reciclar y no vas a utilizar más. Han creado un sistema de economía circular para recuperar esos tejidos y convertirlos en nuevos productos, bolsos, carteras, otros productos que con esos tejidos que se han lavado, recuperado convenientemente, pues han creado su propio negocio, y esto lo han hecho en una zona rural alejada de la ciudad, y están teniendo buenos resultados. Como decía, en este mapa que tengo dibujados, he sombreado más fuertemente aquellas zonas donde el porcentaje de trabajadores en el sector servicios es más alto, es decir, las zonas en las que el comercio, donde existe un cierto comercio que puede cubrir determinadas necesidades. En algunas de las zonas, la innovación lo que está suponiendo es generar nuevos mercados para dar salida a los productos que se generen en esa zona, productos agroalimentarios o de cualquier otra índole, ¿no? Habíamos encontrado un colectivo rural que había generado un marketplace, un tipo Amazon, en el que se podían poner a la venta, y con un sistema de logística y de envíos compartido, toda la producción que crearan las personas adscritas a ese proyecto, ¿no? Uno de los ejemplos que habíamos encontrado también. Y otra de las características que tiene esta zona es, efectivamente, a falta de trabajo en el lugar, pues está muy caracterizado por una alta movilidad. La gente se tiene que desplazar diariamente fuera de su municipio, incluso fuera de su provincia, incluso fuera de la comunidad autónoma, para buscar el llegar al lugar de trabajo.
Eso nos genera un problema, que es la dependencia del transporte o del vehículo propio, del vehículo privado, para cubrir ese transporte. Con tan baja densidad de población, el transporte colectivo no funciona o no es económicamente rentable, y entonces muchos, aunque se considera un bien de primera necesidad, un servicio público, en muchos sitios se ha tenido que suprimir. Se está sustituyendo, esto es a nivel regional del gobierno, por un sistema que se denomina transporte a la demanda, que básicamente lo que consiste es que hay unas rutas establecidas, pero el autobús el día en concreto solo va a circular si alguna de las personas que está en ese trayecto ha hecho una reserva previamente, una reserva de forma telefónica. Aquí no se ha, se ha también telematizado o informatizado si el usuario lo desea, pero como comentaba antes, muchos de estos usuarios es personas envejecidas. Entonces, para facilitar el acceso a este servicio, se mantiene con una línea de teléfono, llaman, reservan su plaza y al día siguiente sí que circula el autobús. Bueno, con algunos peros, porque los horarios siguen siendo muy restringidos y en algunos casos no cubre realmente la necesidad. Bueno, algunas de las demandas típicas o de las mayores necesidades que nos encontramos para estas cuestiones de innovación es la falta de infraestructuras de telecomunicación, la red de banda ancha. Si veis en ese mapa de la Unión Europea donde se detectan más carencias, Castilla y León prácticamente no la ha tenido que marcar porque aparece casi como sus provincias son las más claras dentro de toda España. Como decía, la red de servicios pues, descansa en esa estructura de ciudades. Como la estructura es muy débil, pues las ciudades que prestan esos servicios que hemos denominado, o sea, que hemos aglutinado en educación, sanidad y servicios bancarios, básicamente, por ejemplo, solo se dan en esos municipios que tengo sombreados. Todo el resto depende de moverse a esos otros lugares. Y para terminar, para una pincelada rápida por la comunidad, no es una comunidad paisajísticamente homogénea. Podríamos simplificar diciendo que perimetralmente se trata de una meseta a unos 700-750 metros de altitud, comparado con el altiplano mexicano es muy bajita. Una meseta de 700 metros de altitud rodeada por sistemas montañosos, y en su interior, como vais viendo, pues alternan campiñas, llanuras de cereales y piedemontes con arbustos, y allí hay más actividad ganadera, ¿no? Bien, paso a contaros un poquito el proyecto Territorios Activos. El proyecto Territorios Activos, como está impulsado por el Instituto, como decía, parte de una pluridisciplinariedad de integrantes y, como decía, pues lo integramos arquitectos, historiadores del arte, sociólogos, economistas, geógrafos y además de los propios investigadores que lo desarrollamos, hay una serie de instituciones o organismos en los que nos apoyamos como asesores. En especial, voy a mencionar a los grupos de acción local que aparecen ahí dentro de las siglas, bueno, no sé exactamente, pero relacionado con las siglas COCEDER, que son básicamente asociaciones público-privadas dentro del territorio rural que gestionan una serie de ayudas para el desarrollo rural. Después lo explico un poco más, pero nos sirven de aliados dentro de este proyecto. El proyecto básicamente trata de conseguir 3 resultados. Empiezo de abajo arriba. El primer resultado sería ese web mapping, que sería una plataforma web, un mapa, donde evidenciar dónde y qué tipo de elementos innovadores hemos detectado. Una especie de visibilizar la innovación que se está realizando. Se trata de aprender del territorio. El segundo resultado sería, ahora me salto a la parte de arriba, es el Living Lab, que sería una pata más para proporcionar un cambio. Sería crear una reunión, un grupo, unas sesiones más o menos informales entre habitantes, agentes de desarrollo rural del propio territorio, empresarios del propio territorio, personas dedicadas a la agricultura y a la ganadería también del territorio, y personas de la administración pública, del gobierno regional, de la propia universidad, y en ese ámbito de confianza y de creatividad, con un cierto grado de informalidad, tratar de sacar estrategias o iniciativas que se puedan llevar a la práctica. Es una metodología que no la hemos inventado nosotros, es una metodología del MIT,
y vamos a intentar aplicarla a ver qué se obtiene de esto. El resultado es incierto porque no se trata de tener previsto un proyecto e implantarlo, se trata de un proceso colaborativo y esa fase del proyecto todavía no está empezada. Bien, ¿qué elementos hay de originalidad dentro de este proyecto? Bien, la primera es que rompe con dos imágenes dominantes que hay en el medio rural de Castilla y León. Por un lado, Castilla y León es uno de los ejemplos dentro de España que ahora se denominan España vacía. Es un término que se puso de moda periodístico hace 5 años, pero que está copando el debate político en los últimos tiempos. El problema de esa etiqueta, aunque a nivel reivindicativo es muy potente, es que está subrayando los aspectos negativos del medio rural. En lugar de visibilizar las oportunidades o las cuestiones en las que sale ganando respecto, por ejemplo, al medio urbano, subraya precisamente todos los aspectos negativos. Y es más, incluso invisibiliza a la población que ahora mismo sí que habita ese medio rural. Se está poniendo más énfasis en los nuevos pobladores y la gente que vuelve de la ciudad al campo que en lo que realmente hace o puede hacer la propia población que ya está viviendo para mejorar su habitabilidad. Y la segunda imagen que trata de combatir el proyecto es que el medio rural de Castilla y León sea un medio exclusivamente agrario, que solo se dedique al sector, a la producción, al sector primario o a la transformación agroalimentaria. Si vamos solo a los datos del sector primario, solo es el 5%, no llega al 5% del Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma y un poquito más del 20% de la población activa que está trabajando. Con lo cual, a pesar de que los datos son estos, por ejemplo, si veis la imagen que he puesto a la derecha, es el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León. Y si os fijáis, solo se ven fotos de ganadería y de agricultura. Con lo cual, entendemos que el programa de desarrollo rural no lo compone solo eso, pero la imagen que se transmite es muy potente. Entonces, el problema que nos planteamos dentro de la investigación es ¿qué caracteriza hoy el medio rural de Castilla y León para que sea innovador? ¿Cuál es el capital social asociado a esa innovación? ¿Qué personas están produciendo innovación? ¿Y qué condiciones territoriales hay para que esa innovación sea más fácil, más difícil y si podemos encontrar algunos parámetros en los que caracterizar, ¿no? esos problemas o esas potencialidades? Como decía, la estrategia que tomamos para el proyecto es observar aquellas iniciativas que han servido para fortalecer la habitabilidad en el medio rural y entender la relación que están estableciendo con el medio, con las necesidades que tienen y ver si de esa manera podemos establecer un futuro deseable para el medio. Estrategias replicables o sinergias que puedan darse en otros ámbitos. Como decía, lo he anticipado un poco antes, la metodología tiene 3 patas: investigación, difusión y acción. Investigación es la parte que hacemos de conocimientos, de obtener datos, se basa en una serie de entrevistas que hacemos con los propios personas que viven en el territorio y que tienen esas iniciativas. Difusión tiene que ver con ese web mapping que decía. Para combatir ese discurso negativo de la España vacía o sin oportunidades, vamos a dar difusión a esas oportunidades que existen, a esas ventajas que tiene el medio rural respecto al urbano. Vamos a cambiar ese chip e intentar poner en valor los aspectos positivos. Y esa acción encarnada por ese Living Lab o posibles proyectos pilotos que se pusieran en marcha. Como digo, esa parte es más colaborativa y está abierta y como no la hemos desarrollado todavía no puedo entrar mucho más en ello. Bien, vamos a entrar un poco en harina. Cuando estoy hablando todo el tiempo de innovación y para nosotros el concepto de innovación es un concepto amplio en la medida en que sea una herramienta que posibilite que hoy y en el mañana se pueda vivir mejor, el medio ambiente sea mejor y la habitabilidad en términos generales del medio rural sea mejor, aplicando un elemento que puede resultar novedoso o que se aplica de una manera diferente, un saber tradicional que se había perdido, que se recupera y genera un valor, una actividad, eso lo podemos considerar innovación. Para ello nos hemos basado en el manual de Oslo de la OCDE, que
estudia innovación, pero en lugar de utilizar simplemente unos parámetros económicos de innovación medido en productos, bienes y servicios o en mercados en los que se comercializa o basados en los procesos y en la organización para generar esos productos o esos servicios, que serían los dos elementos básicos que contempla ese manual de Oslo, también hemos añadido un tercero, que es innovaciones que generen un beneficio social, no necesariamente económico, o ambiental. Repito, no necesariamente económico. Entonces, con esos tres tipos de innovación y con un impacto territorial o un impacto positivo a nivel de la habitabilidad en el territorio, serían las características para los elementos innovadores que estamos buscando. Para conocer esos elementos innovadores estamos aplicando dos sistemas. El primero es lo que hemos llamado radar, que básicamente es una búsqueda sistemática a través de Google con palabras clave, con un sistema de alarmas y de alertas para que cuando esas palabras clave se publican en algún sitio me va llegando un correo y lo vamos monitorizando, vamos escribando lo que nos interesa y lo que no. Y también una consulta sistemática. Si recordáis, nos apoyábamos en un grupo asesor, que son esos grupos de acción local por el territorio, que conocen más a primera mano, pueden actuar como de intermediarios e irnos dando pista de qué elementos pueden interesarnos y podemos conocer. Pero nos queda otra duda. Vale, ya tenemos definido más o menos los tipos de innovación que buscamos, cómo establecer la consulta y las alertas, pero ahora necesitamos otra cuestión. No vamos a hacer un inventario y conocer todos los tipos de innovación porque es imposible. Lo que queremos es que sea una muestra lo más representativa de todo y lo más exenta de sesgos que seamos capaces. Para ello hemos hecho dos formas de seleccionar. Por un lado, hemos categorizado el medio rural, ahora os explico en qué zonas lo hemos dividido, y por otro lado hemos categorizado las iniciativas innovadoras con una matriz multicriterio para irlas asignando y rellenando huecos, por así decirlo. ¿Cómo hemos categorizado el medio rural? Bien, la forma de definir qué es medio rural, si se hace un pequeño estudio, hay infinidad, sobre todo porque hay infinidad de objetivos que hay detrás de definir ese medio rural, ¿no? Nosotros el que hemos elegido es una metodología que utiliza una agencia estadística de la Unión Europea, Eurostat, pero la hemos adaptado a nuestras necesidades y a nuestro contexto de Castilla y León, ¿vale? Se basa en seleccionar aquellas ciudades con un tamaño de población por encima de 50.000 habitantes o de 20.000 y suponer que tienen un ámbito de influencia en los que, dependiendo de la distancia medida en tiempo, ahora explico por qué, puede generar diferencias, digamos, competitivas, de oportunidades o de problemas en el territorio que queda alrededor, ¿no? De esa manera, lo que hacemos es dividir el territorio en aquel rural, aquellos municipios rurales que están más cerca de esas ciudades, mayores de 20.000 o de 50.000 habitantes, que es lo que hemos llamado rural de área funcional, sería lo que está en torno a los puntos verdes que veis en el mapa. Aquel rural intermedio, que es el que está inmediatamente un poco más alejado, normalmente entre 30 y 60 minutos de esas ciudades mayores de 50.000 habitantes, y finalmente el rural remoto es aquel que está más alejado completamente. Si os fijáis, solo hemos tenido en cuenta aquí las capitales de nuestra comunidad, en parte porque los sistemas montañosos que rodean la comunidad hacen que casi aumente el tiempo en el momento que nos separamos de la comunidad, y en parte porque muchas de las prestaciones de servicios funcionan dentro de la propia comunidad. Entonces, bueno, aunque parece que esto fuera una isla, no consideramos que es una isla, pero lo simplificamos en este sentido. Bien, esa sería entonces la forma de dividir el territorio en tres categorías de medio rural. Os avanzo unas pequeñas conclusiones de lo que hemos ido sacando, porque después hemos hecho algunos datos que os contaré ahora con un poquito más de detalle, para conocer qué tipo de problemas de los que os he contado antes tiene cada zona, si son diferentes en un sitio o en otro. Nosotros nos esperábamos un grado de situación más negativa en el rural remoto respecto al área funcional, eso parecía obvio, y en cierto modo lo hemos encontrado. Lo que hemos encontrado es que hay un salto cualitativo muy grande entre el área funcional y el resto. Sin embargo, entre el área intermedio y el remoto
el salto cualitativo es apenas perceptible, un pequeño gradiente, pero apenas perceptible. Eso nosotros lo que hemos interpretado es que los problemas del medio rural remoto y del medio rural intermedio podemos considerarlos similares, pero las oportunidades sí son diferentes, porque ahí sí que, como el tiempo de desplazamiento a las ciudades lo hemos considerado en tiempo, entendemos que ahí va incluidas el tipo de infraestructuras de comunicación que tenemos, el coste de desplazamiento de servicios, de bienes, de insumos que podamos necesitar. Entonces, en ese sentido, las oportunidades sí que pueden ser diferentes, por ejemplo. Bien, esto en cuanto a cómo categorizar el medio rural. Voy a desgranaros rápidamente algunos de los datos que os decía antes en el contexto general y os los relaciono con algunas de las entrevistas que ya hemos hecho a esas acciones innovadoras que hemos ido encontrando para que veáis un poco cómo ante algunos problemas se detectan determinadas oportunidades o soluciones, ¿no? Si os hablaba de baja densidad de población, si veis, la zona rural de Soria, que es la provincia que está a la derecha, no sé si veis el cursor, pero bueno, es la parte de la derecha del todo, tiene un 2,6 de población. Antes decía que por debajo de 8 era un desierto demográfico. Imaginaros lo que es un 2,6. Bien, pues hay un municipio cuyo ayuntamiento tiene 12 habitantes. Valdelagua del Cerro, la innovación que está aplicando ha conseguido desacralizar una ermita y va a intentar convertirla en una fábrica artesanal de cerveza, intentando involucrar toda la producción cerealística de la zona, crear un puesto de trabajo o dos, en su modestia eso sería un impacto muy grande para el propio pueblo, generar una familia más que viva en el pueblo y dar una posibilidad nueva o de mantenimiento o de uso a ese patrimonio que si no se iba a deteriorar. Una ermita del siglo XVII. Envejecimiento. Fijaros que en algunas zonas a la izquierda del todo, la zona más roja, el índice de envejecimiento es de 7,2. Eso quiere decir que hay 7 veces más personas de 64 años que menores de 16. Eso se traduce en que en algunos de los pueblos que hemos entrevistado hemos encontrado proyectos que lo que tratan es de suplir algunos de los problemas de esos cuidados a las personas mayores con elementos innovadores. Por ejemplo, la instalación de unos pequeños dispositivos que detectan que hay movimiento y que las acciones cotidianas de esas personas que a lo mejor están viviendo solas y tienen ya una edad, pues se siguen produciendo con el objetivo de dar una alerta temprana, unido a una red de voluntarios en los entornos que en caso de que se detecte que está pudiendo pasar algo y no se ha levantado no sé quién, se salte una alarma y alguien puede acercarse y preguntar ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Parece sencillo, pero con poca población y viviendo en esas condiciones, pues puede ser un elemento significativo de cara al estado de salud de esa persona. Como os comentaba, en datos del desequilibrio que hay de menos población femenina, pues encontrar iniciativas, por ejemplo, como una cooperativa, una empresa cooperativa en la que todos son socios y propietarias a la vez de esa empresa, de catering, por ejemplo, pues ha conseguido una doble función. Por un lado, dar empleo a más de 15 o 20, me parece que eran mujeres, que son las que participan en esa cooperativa de catering. Pero por otro, dar un servicio de reparto de comida diaria a domicilio a pueblos que están a un radio de 100 kilómetros a la redonda de su zona, de su pueblo, y eso que es un pueblo rural de unos 2.500 habitantes donde ellas viven, con un grado de sofisticación elevado, adaptando el menú a condiciones de dieta que pueda necesitar cada persona, un reparto guardando la cadena de frío y demás, o sea, no de cualquier manera, con un grado de perfección bastante alto. ¿Qué más cuestiones? Os hablaba antes de la falta de oportunidades laborales, ¿no? Efectivamente, la población activa es menor en el rural remoto. Por eso, en muchas zonas de estas rurales, esos grupos de acción local están implantando algunos proyectos, por ejemplo, como ese que he titulado, que he puesto ahí, Más empresas, más empleo, más rural, que básicamente están haciendo una especie de intermediación entre las empresas, normalmente microempresas, que ofrecen algunos puestos de trabajo, pero que es muy difícil de cubrir con una persona o un personal cualificado y dispuesto a moverse en el territorio y a encontrar que esa oferta se está produciendo. Entonces, sirven un poco como de agencia de colocación a través de ese proyecto y a la vez cubren algunas necesidades, por ejemplo, como temas de vivienda, que ya os contaré después en qué situación está. Más cuestiones, bueno, muchas de las oportunidades, como decía, son microempresas o trabajadores autónomos, es decir, autoempleo.
Por eso, en muchas de las empresas que estamos entrevistando son autónomos que tienen una idea innovadora. Por ejemplo, una mujer que había estudiado musicoterapia y realizaba, trasladándose a diferentes municipios, conseguía pues, completar una jornada laboral prestando ese servicio que habitualmente se asocia a zonas urbanas o se piensa que ese tipo de servicios no están disponibles en zonas rurales. Os comentaba antes lo de gafas Van, de la óptica, me sirve también de ejemplo. Era una persona autónoma. Y un elemento final que hemos detectado, que hemos unido a esa categorización, es que sí que hemos comprobado que a medida que se aleja de esa zona urbana, la renta media disponible, es decir, el salario medio que se cobra, simplificando, disminuye. Es decir, los salarios en las zonas urbanas son más altas que en las zonas rurales. También parecería obvio, también es cierto que hay determinados elementos de la vida diaria que pueden ser más caros en las zonas urbanas, pero bueno, también es verdad que el transporte, como decía por otro lado, es un gasto añadido que se añade en esas zonas rurales, con lo cual ahí hay una discriminación que se añade. Y bueno, como os decía, el problema de la pérdida de población no es algo que se haya estancado, sigue perdiéndose. Ya veis que las zonas azules, que son las únicas que han ganado levemente población, son algunas de las ciudades de Castilla y León y el resto sigue perdiendo población. Frente a esto sí surgen algunos proyectos innovadores, como el que he señalado ahí abajo, que se llama Proyecto Arraigo, que básicamente tratan de dar una intermediación y una ayuda en parte apoyada en algunos ayuntamientos, pero para localizar personas con interés por desplazarse al medio rural, en este caso serían neorurales, como decía antes, y tratar de ver si hay municipios que puedan cubrir o responder a esas necesidades de cualificación, por ejemplo, que tenga la familia o las personas que integran la familia, o necesidades de vivienda, que haya una vivienda disponible. De nuevo es como una agencia de colocación, pero en lugar de basándose solo en el empleo, entran en juego muchas veces temas de vivienda. Es una de las cosas que muchos de los emprendedores se quejaban de, que solo pueden emprender en su zona porque moverse a otras zonas es muy difícil porque no existe vivienda. Aunque haya muchas viviendas vacías y abandonadas, es muy difícil que se vendan. Son herencias difíciles de resolver o no se quieren vender porque sigue habiendo mucho arraigo en el sentido de ir 15 o 20 días en todo el año, en verano, a pasar unos días, pero la casa está cerrada el resto del tiempo y no hay soluciones de vivienda para esas personas que momentáneamente quieren emprender o quieren probar si su proyecto funciona. Bien, como decíamos, esta era la otra matriz que nos servía como para colocar casuísticas, analizar casuísticas diferentes e intentar que sean representativas las entrevistas que hacemos de diferentes situaciones. Como decía, por un lado, estamos eligiendo protagonistas diferentes, tipos de protagonistas. Por un lado, asociaciones o instituciones públicas, o sea, grupos colectivos que están aplicando alguna iniciativa. Por otro lado, empresas con un cierto tamaño que aplican iniciativas para la mejora de la habitabilidad en el medio rural, para la mejora del medio ambiente, para mejorar la eficiencia económica también. Y por otro lado, personas autónomas o individuales, ya sea a nivel laboral como autónomos o a nivel como individuos, por tener una iniciativa de mejora de algún servicio o de algún elemento medioambiental o la cuestión que sea, pues que actúan de forma aislada. Como digo, una elección por tipo de protagonista que está desarrollando esa actividad. El otro criterio sería en qué ámbito de innovación se está realizando. Lo habíamos dicho antes, si es una innovación económica, más de tipo producto o servicio o más de tipo de organización, o si la innovación es social o ambiental, que eran las tres que habíamos dicho antes. Si eso además lo mezclamos con las tres categorías de medio rural que habíamos dicho, pues nos quedan esta matriz que tiene más o menos 27 huecos, que con esas 36 entrevistas intentamos que queden más o menos representados en todos los ámbitos. Ámbitos, tipos de personas y tipo de innovación que realizan. Bien, el resultado que vamos teniendo, ya llevamos desarrolladas, me parece que 22 entrevistas de las 36 que queremos desarrollar y hemos ido conociendo personas de todo tipo. Os he ido contando algunos de esos resultados. ¿Por qué son importantes esas entrevistas? Primero, porque a nivel de conocimiento, como estudio universitario que hacemos, nos sirve para analizar referencialmente el discurso que están dando, qué elementos frenan o impulsan la innovación rural en esa región.
El segundo elemento valioso que nos dan esas entrevistas es que podemos producir unos vídeos de forma divulgativa, pequeños, unos 5 o 10 minutos, que son esos pantallazos que os he puesto, en los que con un tono divulgativo se ponen en valor esos elementos positivos que decíamos que existen también en el medio rural y esas potencialidades. Y el tercero es que nos sirve también para conocer a esos agentes que van a configurar después el Living Lab, esos agentes que habitan la mayor parte posible del territorio que podamos cubrir y diferentes situaciones o contextos en los que puedan aportar su conocimiento para esa segunda fase del proyecto. Bien, os enseño también un poquito la pinta que tiene ese web mapping que mencionaba. Uno de los elementos que va a tener va a ser este mapa en el que hemos ido localizando todas esas iniciativas innovadoras que hemos ido detectando con ese radar que decía, con esas alarmas, con esas entrevistas a los grupos de acción local. Bueno, pues seleccionando algunas de esas iniciativas innovadoras, pues las hemos ido colocando en ese mapa. Las azules son las que tienen que ver con innovaciones económicas, las rojas las que tienen que ver con innovaciones socioambientales. Según el icono, pues el tipo de agente que la genera, si es una asociación, una persona aislada, una empresa, para que esa filosofía que estábamos dando al estudio pues se pueda ver de una forma rápida como un panel de control, pero también como un panel de divulgación, porque en aquellas en las que hemos hecho entrevista, pues rápidamente se puede conocer en qué consiste esa innovación, ver incluso la entrevista. Posteriormente pues lo iremos enriqueciendo con otros datos, pero este sería como el primer episodio. Y simplemente por avanzar algunas de las líneas principales de esas innovaciones que hemos ido detectando, voy a mencionar 3. La primera es que la economía social es un elemento a poner en valor y que estamos viendo como muy positivo en el medio rural, porque son un tipo de empresa, esas cooperativas que mencionaba antes, que en lugar de primar la eficiencia económica exclusivamente, también tienen una convergencia hacia el interés general principalmente de sus cooperativistas, pero también se entiende que en cuanto a más pueda beneficiar, mejorará el interés para la habitabilidad en ese medio rural, y porque el 75% de las cooperativas que hay en Castilla y León están en zonas rurales, no están en las ciudades, con lo cual es una figura que está teniendo mucha actividad en ese ámbito. Otra de las cuestiones es que hay muchas fórmulas públicas para impulsar el emprendimiento en el medio rural. Como decía, es un problema que ha llegado a la agenda política en la Unión Europea y en España. Y sin embargo, de todas estas medidas, la que quiero destacar es esa que se llama LEADER, básicamente porque es un proyecto o una medida de subvenciones económicas, en una palabra, pero que se apoya en el territorio. Digamos, esos grupos de acción local que mencionaba antes, les dan una pequeña parte del presupuesto de la política agraria común en la Unión Europea para que la destinen a proyectos de desarrollo rural. Y esos proyectos no se proponen de arriba abajo, se proponen de abajo arriba. Son las propias personas que habitan el medio rural las que proponen su proyecto, y si es un candidato elegible y demás, esos grupos de acción local canalizan esas ayudas y sirven también de acompañamiento, de asesoría a nivel administrativo, a nivel económico, para que ese proyecto salga adelante. También generan sus propios proyectos y sus propias sinergias. Ese proyecto que se titula El Valle Digital es una iniciativa muy interesante que la pudieron poner en marcha. Tuvieron la suerte de que durante los 4 meses que estuvimos encerrados en cuarentena aquí en el COVID, ellos iban a poner este proyecto en marcha, que la fase inicial era tratar de llegar al mayor grupo posible para que participaran en unas reuniones colectivas y generar grupos de interés, ver posibles proyectos, posibles sinergias y demás que se pudieran generar. Digo la suerte de la pandemia porque como todos estábamos encerrados en casa y queríamos buscar cosas que hacer, pues en este valle, en esta zona rural, tuvieron un éxito tremendo. Creo que participaron 700 personas en esas reuniones, que para una acción participativa y más en el medio rural, pues es una absoluta locura, y está empezando a dar, 3 años después, resultados económicos y empresariales que se están creando a partir de esa iniciativa. Y el tercer elemento que me gustaría destacar es que están surgiendo muchísimas iniciativas para visibilizar
esas iniciativas y esas oportunidades que existen en el medio rural. Un poco en la línea de lo que estamos haciendo en el proyecto, pero a lo mejor con intereses más concretos. Desde páginas web que se basan en difundir las bondades de un pueblo en concreto, qué se puede obtener, poder inscribirte como en una lista o en un censo de personas interesadas en llegar a esos pueblos y que te hagan buscar cuál es el que más se adapta a tus intereses. Redes sociales nuevas que se generan en una red social tipo Facebook, pero que los perfiles, en lugar de ser las personas, son los pueblos y funciona tipo tablón de anuncios en el que cada persona puede colgar lo que ha hecho allí, lo que tiene previsto hacer allí, un aviso para esas personas. Bueno, otra forma de comunicar a la sociedad dentro de esa zona, o con una raíz en el territorio, ¿no? Con un foco en el territorio. O programas incluso divulgativos, como ese programa que se llama La España medio llena, que hace entrevistas, igual un poco en el sentido de las que hacemos nosotros, entrevistas en zonas rurales a personas que están desarrollando una actividad, un elemento beneficioso y demás, y que además están orgullosas de vivir en su medio rural y lo comparten para combatir con esas ideas negativas. Por supuesto, un sinfín de congresos académicos y profesionales para difundir o para mejorar las iniciativas y el trabajo en el medio rural, premios para beneficiar la innovación, etc. Esas cuestiones estamos detectando cada vez más. Y para terminar, como os decía, el problema de falta de vivienda, algunas de las cuestiones por resumir de lo que nos hemos encontrado, problemas rápidamente, falta de vivienda, no hay suficiente vivienda en alquiler para que la gente vaya y en venta tampoco. La normativa no se adapta exactamente al medio rural, normalmente está pensada con parámetros urbanos y bueno, pues el medio rural tiene que adaptarse como pueda a esa normativa. La mano de obra, aunque parezca mentira, cuesta. En algunos de los casos que hemos entrevistado dicen que cuando ofrecen puestos de trabajo, pues el hecho de que esté más o menos alejado de la ciudad y no puedan seguir viviendo en la ciudad frena a muchas personas, aunque sea ofertas de puestos de mano de obra cualificada. La poca estabilidad en algunos servicios, por ejemplo en educación, mucho del profesorado que trabaja en esas zonas, acude allí en sus primeros años de servicio, pero en cuanto puede se mueve a una ciudad, con lo cual hay como poca raigambre, ¿no? con sus vecinos, con sus estudiantes, con su entorno y los costes que ya hemos hablado de desplazamiento y demás. Sin embargo, potencialidades, la demanda de servicios está ahí, la población sigue teniendo esa demanda de servicios. Aquellas personas que saben transformar esa demanda de servicios en una oportunidad de cubrirlo y de generar valor, pues encuentran una forma de desarrollo y de vida, ¿no? Existen fondos y ayudas, es cierto que es un tema burocrático, pero hay organismos incluso públicos dedicados a intentar facilitar esa tramitación. A veces es ardua, eso es cierto. Está cambiando el discurso y la difusión que se da al medio rural y el patrimonio es ingente a nivel arquitectónico o a nivel natural. Se me ha olvidado mencionar que esta comunidad autónoma, la corona de Castilla histórica, antes de que llamáramos a este país España, surgió en algunos de estos pueblos de esta zona. El reino de Isabel la Católica no estaba en Madrid, no era Madrid, eran pueblos como Tordesillas y algunos de la provincia de Valladolid. Y bueno, todo esto para decir que existe un patrimonio arquitectónico que es muy rico, que sigue existiendo y que se le puede dar uso. Y básicamente con esto voy a concluir para que quede unos minutos, 15 minutos, que podamos conversar y responder algunas preguntas. Tengo las dos preguntas que me lanzasteis que retomaré el guante cuando queráis, pero primero estoy abierto a vuestros comentarios. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Víctor. Las primeras preguntas que retomo del chat y que quisiera poner a tu disposición para que nos reflexiones un poco son de corte teórico. Y o sea, hay una pregunta que señala, ¿qué entiendes por resistencia social? ¿Tu grupo de trabajo qué entiende por eso asunto de resistencia rural? ¿Qué entienden por permanencia en el territorio? Y la otra es cómo se fijan los límites de un territorio. Con esas tres podríamos comenzar. Vale. Bueno,
Lo primero, ¿qué entiendo por resistencia social? Lo voy a ligar con el tema de permanencia porque va un poco en ese sentido. A pesar de todas esas cuestiones que estábamos contando, de problemas, por ejemplo, para cubrir la educación de los niños, de que tengan que recorrer trayectos o buscar soluciones para educación o para educación especializada en otros lugares, que haya falta de oportunidades, todo ese problema de despoblación que os he contado. Sin embargo, sigue habiendo mucha, o sea, lo que decimos es, lo raro es que no se hayan ido más, ¿no? Lo que nos sorprende es que no se haya ido más personas y que haya gente que incluso con todos esos problemas no lo cambie. No es que se resignen ni es que esto es lo que queremos, lo que podemos hacer, no, es que no lo cambian. Entonces, a eso le llamamos resistencia social. ¿Qué han visto esas personas que no se está viendo a nivel general o que no vemos los que vivimos en una ciudad, que me voy a incluir ahí, para que la situación no sea tan grave, ¿no? ¿Por qué se mantienen? En ese sentido decimos resistencia social y efectivamente lo relaciono con todas esas cuestiones que nos sorprenden, que se estén desarrollando y que son positivas. Respecto a los límites, como digo, supongo que está relacionado con esos límites que hemos puesto para denominar el medio rural, lo que es rural, lo que es urbano y demás. Bien, poner límites sería un tema complicadísimo y controvertido. La suerte que tenemos es el para qué ponemos límites. Nosotros, si tuviéramos que poner límites, por ejemplo, para conceder ayudas a lo que es rural, a lo que no es rural y demás, el tema sería muchísimo más complicado, porque trazar una línea generaría un agravio comparativo brutal. Sin embargo, nosotros lo que queríamos simplemente es, en lugar de ver el conjunto de Castilla y León, intentar segmentarlo, al menos por distancias a las zonas urbanas, para ver si en qué medida aquello un poco más alejado o un poco más cercano tiene beneficios o perjuicios, incluso, se me ha olvidado mencionarlo, segmentando por diferentes provincias, intentar, sin necesidad de hacer un análisis comarcal o paisajístico en profundidad, ver si hay ventajas competitivas de unas zonas a otras. Un estudio mucho más riguroso tendría que analizar, como digo, paisajísticamente, pues qué recursos agrarios, ganaderos, de energías renovables, de turismo y demás, tienen las diferentes zonas para poder establecer esas comparaciones. Sin embargo, como digo, el objetivo nuestro, en primer lugar, es crear ese cambio de discurso, ese cambio en tono divulgativo, y el segundo, generar esa acción de cambio al crear esas reuniones entre agentes de gobierno y agentes habitantes del medio rural, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente, por eso creemos que trazar límites no es tan grave y los hemos trazado con cierta alegría en ese sentido. Por recordar, por si acaso los datos le sirvieran para algo a la persona que lo preguntó, por un lado pusimos los límites de 20.000 o 50.000 habitantes, porque si lo digo de memoria, por encima de 20.000 habitantes solo hay 15 ciudades en España, en Castilla y León, perdón, 15 nada más, y por debajo hay 2.000, son 2.248 municipios en Castilla y León, pues los que quedan, y el 80% son de menos de 500 habitantes. Entonces, bueno, esos elementos que sobresalen de 20.000, efectivamente, por contraste, sobresalen mucho. Teníamos otro límite que no he mencionado a nivel estadístico, porque luego en la práctica todo lo que es menor de 20.000 habitantes lo consideramos rural. Y es que a nivel de las estadísticas que os decía para las zonas rurales, en España en algunos textos normativos se considera que rural es lo que está por debajo de 2.000 habitantes y urbano todo lo demás, urbano por encima. Entonces, para algunas cuestiones estadísticas, esos datos de densidad que os he dicho de las zonas rurales de no sé qué, ahí están excluidos las ciudades o pueblos de más de 2.000 habitantes. Pero, como es lógico, algunas de las iniciativas que os he contado que son en el medio rural están en pueblos de 2.500 habitantes y para mí es igual un pueblo de 2.500 habitantes que de 1.800. No tiene sentido trazar ese límite. Sin embargo, cuando tienes que buscar algunos datos estadísticos, pues ponemos el límite en algún punto, asumiendo y reconociendo que hay un problema potencial, ¿no? Pero bueno, dependiendo del objetivo, a lo mejor no es tan grave.
Muy bien, doctor Víctor. Ahora son unos asuntos de corte metodológico. Uno es cómo miden el capital social, qué variables tienen para medir capital social, qué indicadores, y también en el mismo sentido, qué variables e indicadores tienen para los temas socioambientales. Pues eso es algo que no hemos desarrollado todavía, porque en primer lugar lo que teníamos que conocer era conocer los agentes que había. Como digo, es un proyecto en curso, llevamos 1 año y medio que, bueno, ha dado para bastante, pero podía haber dado para más, pero bueno, nos queda algo de tiempo. No nos hemos planteado de qué manera hacer mediciones de tipo cuál es el capital social, qué tanto por ciento de las actividades que se realizan las consideramos innovadoras o cuáles no. De momento no nos parece relevante. No sé si en algún momento nos lo plantearemos. Sí que nos planteamos analizar el discurso que producen todas esas entrevistas que desarrollamos, lo que os esbozaba así rápidamente de problemas como la vivienda, la normativa poco adecuada y demás, o de en qué se basan o dónde están las claves de las potencialidades que se buscan. Entonces, en ese sentido, no hemos desarrollado indicadores o medidores todavía. No sé si los necesitaremos, pero respondo con franqueza, no los hemos desarrollado. Y con respecto a los beneficios medioambientales de esas innovaciones, tampoco, porque no, en la medida en que estamos conociendo pues, iniciativas medioambientales, que en algunos casos es generar una reserva de fauna para mantener la biodiversidad, pues requeriría de unos indicadores. En otros lugares simplemente es un proceso de más o menos de economía circular para poder mejorar la limpieza de los bosques o de las zonas de matorral para que no produzca incendios, para que el ecosistema esté más cuidado. Entonces, bueno, nos supondría, tendríamos que establecer similitudes o grupos de tipos de innovación para poder buscar parámetros en los que comparar o en los que analizar. Nosotros, en la medida en que con una vista general provoquen beneficios, pues nos interesa más el hecho en sí que la forma de cuantificar. Entiendo que cuantificar algo y ponerlo en datos es una forma de ver una mayor o menor eficiencia, pero estamos primando ese término cualitativo más que los datos cuantitativos. Digo esto a 1 año y medio del proyecto. Probablemente a lo mejor me hacéis esta pregunta dentro de otro año y hemos dicho, pues mira, no, después de analizar estas cuestiones hemos tenido que cribar además para ver qué cuestiones son más relevantes o menos, pero de momento no hemos llegado a ese punto. De acuerdo. Ahora pasamos a una serie de preguntas que tienen que ver con la valoración que ustedes podrían hacer de algunos elementos que nos has comentado en tu estudio. Uno es qué tan importantes son las transferencias de dinero. En México le llamamos remesas, de las zonas, digamos, de los hijos, de la persona que está migrando hacia la gente adulta que nos comentas es la que está quedando en las zonas rurales. O sea, ¿qué importancia tiene tanto social, económica, ese flujo de dinero hacia estos territorios con población adulta? Pues mira, no lo hemos analizado porque los datos que tenemos, por ejemplo, los datos que analizábamos a nivel de población activa, a nivel de ingresos o rentas medias que había en las diferentes zonas, lo que habíamos detectado era que ¿cómo decirlo? El gran aporte económico que tienen esas zonas rurales viene no tanto, bueno, en buena parte sí, pero no tanto de las rentas del empleo de las personas que trabajan como de las pensiones o los subsidios de las personas jubiladas que viven en ese territorio. En tanto que es una población envejecida, una de las fuentes de ingresos que tienen en esas zonas, por las que llega dinero, digamos, viene de mano de las pensiones de envejecimiento, por jubilación, por viudedad y demás, más que el fenómeno de que existan esas remesas de las personas que migran a las personas que se quedan. Las personas que se quedan normalmente tienen cubierto el modo de subsistir en su mayor medida.
Y las personas que migran pues se buscan la vida para sí mismas, no tanto para hacer esos envíos a las zonas rurales, por esto que os comentaba. De hecho, con la crisis del 2008, ahora estoy hablando más al margen de este proyecto, una percepción personal de lo que se oyó después de la crisis del 2008 en España, en muchas de las familias se sobrevivía mayoritariamente en muchas de las familias por los ingresos fijos de estas personas mayores de la familia que tenían pensiones o personal funcionario y demás, frente a esas otras personas que perdieron el trabajo. Bueno, este es un comentario así general, pero como digo, no hemos detectado que exista esas remesas de dinero o que sea un fenómeno relevante en Castilla y León. Sí, ahora también hay una pregunta que es muy interesante en el ámbito de la coordinación de acciones. O sea, el Living Lab, ¿quién lo coordina? O sea, ¿qué ente es el que está coordinando ese Living Lab? A ver, el Living Lab, según la metodología del MIT, no se trata de que sea coordinado. A ver, hay digamos, unos anfitriones, en ese caso seríamos nosotros, el Instituto de Urbanística, la Universidad de Valladolid, anfitriones en el sentido organizativo logístico. Posibilitar y facilitar conocer a las personas, que se les haga llegar la invitación, los medios o la posibilidad de desplazarse o de participar en esas reuniones. Y luego, una vez que se empieza la reunión, no se trata tanto de dirigirla hacia un punto en concreto, como de que se establezca con un protocolo basado en un primero establecerse, bueno, conocerse, discutir las necesidades que evidencia cada gente, cada persona que está presente en ese Living Lab, discutir prioridades y ver de qué manera entre todos se puede colaborar y generar un elemento en común. Tenemos un caso, lo que pasa es que tiene otra temática anterior que desarrollamos en otro proyecto aquí en Castilla y León, y era un proyecto relacionado con la energía, con redes energéticas y redes de calor, y el Living Lab lo formaron pues, personas que vivían, promotores urbanísticos, agentes medioambientales, personas de la administración y del gobierno regional, y al final lo que acordaron fue generar entre todo ese Living Lab, se generó una estrategia de desarrollo y de implantación de redes de calor en determinadas, digamos, en las ciudades de Castilla y León. Digo, ese término estrategia es suficientemente ambiguo como para no ser una normativa como tal acordada. No se trata de que el Living Lab supla, por ejemplo, el Parlamento de la región, ni mucho menos, pero sí sienta las bases de qué criterios, qué elementos, pues una especie de estudio especializado, pero con la participación pública ya añadida desde el principio, por así decirlo, ¿no? Para que después se desarrollen ya políticas reales aplicadas a ese territorio. Es un sistema de participación pública que sea más real que los mecanismos habituales de la legislación que tenemos en España o de la planificación que tenemos en España. Perfecto. Doctor Víctor, en el sentido también de lo que nos comentas, de repente aparece por ahí, digamos, como sugerido el tema del turismo rural, el agroturismo, qué tanto lo están aplicando, y también, porque hay una pregunta en el chat en el mismo sentido, qué tanto el asunto de los agroclusters ha sido abordado por ustedes en sus estudios, o vienen otras cosas que ustedes de alguna manera se encuentran al ir transitando por los territorios que están estudiando. Vale, pues serían en dos, por un lado la parte del turismo rural y por otro lado clústeres agrarios, por así decirlo, ¿no? Exacto. Por un lado, el turismo rural es un fenómeno que se ha desarrollado y que empezó ya hace, digamos, 2 décadas por lo menos, 2, 3, en España. Esto quiere decir que, digamos, que desde hace 10 años más o menos el turismo rural a nivel de red, de posibilidad de alojamiento, de instalaciones de turismo rural, ha llegado prácticamente a todos los municipios.
Ahora la diferencia la marca aquellos lugares que son capaces de generar un valor añadido al propio turismo rural, al hecho de acudir a un entorno eh, relajado o en contacto con la naturaleza o para visitar un patrimonio natural y demás, con cuestiones de turismo activo, de difusión, de digitalización de los servicios que ofrecen y demás. Digo esto porque es un elemento el turismo que está bastante desarrollado y explotado en Castilla y León. De hecho, es la región líder de turismo de interior. En costa no podemos competir, pero es la región líder de turismo de interior en España. Como digo, ese patrimonio arquitectónico también colabora mucho en estos elementos. Por lo tanto, el turismo es un elemento que valoramos positivamente, pero en muchos de los discursos que hemos ido escuchando en los últimos años, en muchas de las zonas, parece que fuera la única alternativa que existe, potenciar ese turismo. Y el problema, en algunos de los casos, los problemas que tienen son del tipo desestacionalizar ese turismo, ¿vale? Sí, para unos meses, las zonas de montaña, a lo mejor el turismo de nieve y demás, pues es una solución, pero ¿y el resto del tiempo? O para algunas zonas, incrementar el turismo puede ir en contra de preservar determinadas zonas de patrimonio natural, por ejemplo. Hay cuestiones ya más controvertidas. Entonces, sí que es un elemento bastante desarrollado en la región y consideramos que, aunque hay innovaciones por realizar, hay que dar visibilidad también a otras. Y respecto a los clústeres agrarios o la innovación agraria, además, lo tenía que haber comentado antes, lo que hemos, desde el principio, a poco que nos pusimos a estudiar las primeras entrevistas que hicimos, nos dimos cuenta de que la innovación y la tecnificación a nivel agrícola y ganadero es altísima. Sigue habiendo algunas explotaciones que no se hayan modernizado, pero cuando visitas algunas de las que se han modernizado, bueno, no tiene, o sea, ya nos hemos dado cuenta, sin ser especialistas nosotros en ese ámbito, ya nos hemos dado cuenta que la eficiencia, por ejemplo, productiva en ganaderías que hemos visitado es altísima. Ya visitamos una ganadería de ovino y todas las cabezas estaban identificadas con un chip, se controlaba perfectamente la producción, el cuándo, el cómo de la leche que producían. Estaban absolutamente desestacionalizados los partos para que no haya picos de trabajo, repartidos los empleos, como si fuera una industria, pero a nivel ganadero, ¿no? Pues estoy poniendo este ejemplo porque lo conocimos un poco más en profundidad. Se hacían estudios genéticos, se vendía ese saber y ese proceso de innovación o de modernización de la planta a otras granjas que quisieran hacerlo, con lo cual ahí había un modelo de mercado que ya está muy establecido. Lo hemos incorporado como tal también, pero no nos interesa, como decía, por combatir esa imagen de Castilla y León como un medio agrario, tampoco nos interesa que cope el discurso en lo que estamos conociendo. Sí que hay una cuestión, digo por los grupos de presión en el sentido que hay relacionado con temas en general ganaderos en España. En España hay una polémica bastante enconada en los últimos meses con respecto a macrogranjas. Ahí está el debate de, bueno, pues si una multinacional o un grupo de inversores quiere instalar una macrogranja con miles de cabezas de ganado en un pequeño pueblo. El debate se divide entre algunas personas que dicen, bueno, eso va a dar algunos puestos de trabajo, bienvenido sea, y hay otros que dicen, bueno, en comparación al beneficio que va a producir para esos inversores o para esa multinacional, el número de puestos de trabajo es mínimo y el número de perjuicios que genera en esa zona rural es altísimo en comparación, ¿no? con el beneficio que genera. O sea, se está comparando o se están vinculando ese tipo de perspectivas a una economía extractiva sobre el medio rural. Es decir, extraer los recursos, la posibilidad de espacio, de suelos, de viento, de luz, lo mezclo ahora con parques eólicos, parques solares que proliferan, se llevan esos recursos, esa producción económica, pero ¿qué queda en el territorio? Esa es la pregunta que quedan en muchos casos. Entonces, bueno, en la medida que esas innovaciones agrarias o ganaderas se traduzcan también en cuestiones que queden en el territorio y que a nivel de conjunto generen elementos positivos, pues nos interesan en el proyecto. En la medida que no, pues bueno, somos conscientes de que existen, pero tampoco los vamos a potenciar. De acuerdo.
Ahora son dos asuntos para ir terminando esta fase de preguntas del público. O sea, la primera de estas últimas cuestionamientos es qué obras de restauración o de conservación requerirían efectuarse en estos territorios para que su proyecto cumpla con su objetivo. Pues esa es una primera. Recordé mucho lo que en la charla en vivo nos comentabas, doctor, sobre cómo al hacer ciertas acciones digamos, de cuidado del bosque, podría de alguna manera estar combatiendo la presencia de incendios. O sea, no es ya estar combatiendo el incendio ya que se da, sino previniendo el que se dé este incendio. Y la otra pregunta, el otro asunto es que al final hay una serie de cosas, digamos, negativas por las cuales la gente quisiera emigrar. Si pudieras enumerar 4 o 5 cosas positivas por las cuales a mucha gente le conviene o desea quedarse en el territorio para hacer su vida, sería algo interesante. Nos ha quedado claro que el que existan muchos jubilados que reciben cierta pensión dinamiza de alguna manera la economía de esos espacios, que eso es una diferencia con países de América Latina que quizás no tengan ese tipo de población con dinero que está llegándoles para dinamizar la economía. Si nos hicieras favor, doctor, de Sí. abordar estos asuntos. Bien, con respecto a las labores de conservación o restauración, por ejemplo, a nivel de la naturaleza, lo que comentabas, en muchos de los lugares, claro, actividades tradicionales, por ejemplo, como la ganadería extensiva, mantenía gran cantidad de los campos o de los bosques limpios en el sentido de con poca vegetación arbustiva, sin matojos, bueno, con toda esa biomasa que produce el monte, que en algunos casos se está utilizando, por ejemplo, aquí como combustible, pues en el pasado se utilizaba como pasto o de la forma tradicional. Bien, cuando hay esa falta de densidad de población o no se está desarrollando esas tareas de limpieza ni siquiera para cuestiones como la biomasa, pues los incendios forestales que se producen son muy difíciles de combatir y desde luego cada verano las cifras empiezan a ser, supongo que a esto se junta el cambio climático y periodos de sequía como el que hemos experimentado aquí en España este verano, que estamos experimentando, no hemos terminado, pues tenemos veranos con unos incendios cada vez mayores, cada vez devastan más cantidades de espacio y demás. Entonces, esas labores de prevención en España, como tradicionalmente se habían hecho de esta manera, como digo, como consecuencia positiva de otras labores que tradicionalmente se hacían, no existe esa tradición de que estén asimiladas a un servicio que preste el gobierno. Con lo cual, esos montes que no se limpian tienen que ser atendidos de alguna manera. En algunas de las iniciativas que estábamos viendo, por ejemplo, os comentaba aquellos pueblos que habían sido completamente abandonados, que algunos grupos de personas los estaban rehabilitando. En algunos de los casos, claro, rehabilitar un pueblo implica que no tiene esa infraestructura, digamos, administrativa. Sí que hay un ayuntamiento, al final, aunque el pueblo desaparezca, se absorbe y pertenece a otro ayuntamiento. Pero bien, a lo mejor en estos 20 o 30 años que ha pasado, el ayuntamiento ese ha modernizado los suministros, los servicios que presta en otros núcleos de población, pero no en este que se había deshabitado, ¿no? Es un caso que había en un ayuntamiento bastante grande, pero que ese núcleo de población deshabitado estaba más metido en el monte y a unos 30 minutos por camino de tierra, es de los pocos casos en los que no se puede acceder por una infraestructura, por una carretera decente en Castilla y León, ¿no? Digamos. Bien, en ese caso, los propios habitantes se habían tenido que organizar, tenían una asociación con fines medioambientales para realizar labores de pasto, con unos burros que mantenían a nivel de asociación, con tareas comunitarias y voluntarias de limpiezas, de aperturas y limpiezas de, ¿cómo se llaman? Las barreras estas para que ahí sale ahora, para evitar cortafuegos. Cortafuegos, limpieza de cunetas y demás. Todas esas tareas las tiene que suplir esa comunidad que se está creando de forma informal, bueno, con
estableciendo esas asociaciones, se va dando cierta formalidad y se va posibilitando que concurran algunas ayudas económicas que se dan para eso. Eso por el lado de la naturaleza o de la atención a la naturaleza. Si entendiéramos trabajos de restauración, por ejemplo, como los problemas, por ejemplo, que decía respecto a la vivienda, pues en algunos sitios estamos viendo, esto ya son programas del gobierno, para incentivar la rehabilitación de casas o edificios que estén abandonadas o en desuso en municipios de menos de 5.000 habitantes, siempre que el uso posterior que se vaya a realizar sea alquiler, ¿no? Es una de las medidas, esta todavía no la podemos medir ni analizar porque creo que se ha empezado a publicar este año y todavía no ha producido resultados, ¿no? Pero bueno, son algunas de esas cuestiones que creo que pueden tener que ver con esa pregunta. Y la otra pregunta, algunos elementos positivos. Bueno, en general, muchos de los elementos que destacaré pueden ser para contradecir un discurso que ya se había establecido. Por ejemplo, en tema de educación, es muy frecuente que las familias digan, no, es que una familia con hijos pequeños tiene unas posibilidades de vida y de futuro mejor en la ciudad que en el medio rural, porque a nivel de educación, la educación es mejor en la ciudad. Bueno, pues tiene peros. Hay cuestiones que son mejores. Podemos decir que depende cómo lo leamos, también es mejor en el medio rural la educación. En la ciudad vas a estar en una clase con una ratio de 30 alumnos por profesora o profesor. En el medio rural la educación es mucho más personalizada, con proyectos mucho más aplicados al medio y mucho más significativa. En ese sentido, al final se consiguen unos niveles de calidad muy altos. Hay otros peros, pero ese es una ventaja competitiva. El problema es que hay otras cosas que están primando sobre esta, ¿no? Se buscan luego clases de apoyo, refuerzo, clases extraescolares, lo que sea. Pero ahí hay un elemento, por ejemplo, diferente. A nivel de precios de vivienda, ¿vale? El mercado es difícil, pero no tiene ningún tipo de comparación a nivel de económico. El precio del metro cuadrado de un piso en las condiciones que sea en una ciudad, que normalmente no es las más deseables, al precio por metro cuadrado de una casa o un terreno en una zona rural, en caso de encontrarlo dentro del mercado. A nivel económico hay una diferencia muy alta. A nivel de movilidad, por ejemplo, las personas que entrevistábamos allí, muchos nos decían, yo es que no cambio por nada del mundo tener que tardar 1 hora y media en llegar a mi puesto de trabajo todos los días o perder 1 hora y media o 2 de desplazamiento. Cuando yo cierro la óptica, el hombre este decía, fue muy gráfico, yo es que cierro la óptica y en 10 minutos ya estoy en casa jugando con mi hijo. Dice, eso no lo pago, con nada. Cuestiones como esas de calidad de vida. Es que son muchas de estas, pues si querías 3 titulares, esos pueden ser 3 titulares, ¿no? Fueron básicamente los que se pusieron en valor cuando aquí en España dijeron todo el mundo a casa, confinados, 4 meses. El que tenía una casa en el pueblo, como decía, hay muchas casas que no se venden y no están en el mercado porque son segundas residencias, se fue al pueblo porque claramente la calidad de vida con esos parámetros era mejor en el pueblo que en la ciudad. Bueno, porque simplemente se trata de ver si se puede ponderar ese discurso. De acuerdo. Hay una pregunta que te había anticipado y que creo que ya la has resuelto en los temas emergentes que podrían investigar los estudiantes. Creo que has dejado varios puntos, doctor, pero hay una que me gustaría que enfatizaras ya para terminar. O sea, ¿qué características debe distinguir a un graduado de maestría o doctorado para lograr contribuir en la innovación con agricultores, empresarios del sector, ya no solo agroalimentario, sino rural? Y esta pregunta pues puede ser muy pertinente para ti porque no tiene mucho tiempo que terminaste tu doctorado, o sea, son 7 años relativamente, entonces podrías darnos una respuesta muy fresca para que los compañeros tomen nota y puedan orientar muy bien su formación. Vale. Bueno, empiezo simplemente, aunque retome un poco parte de esa pregunta que dices que ya había resuelto con lo de los temas emergentes, un poco por las especialidades que estudiáis allí en el CIESTAM.
yo consideraba que todas esas cuestiones de eficiencia económica están bastante, por lo menos, perdón, empiezo, estoy hablando del contexto en el que estoy estudiando yo. Esa sería la primera respuesta. Hay que ser consciente de en qué contexto trabajamos y a qué contexto se quiere uno especializar. En el contexto en el que estamos, esas cuestiones de eficiencia económica estamos viendo que no son, bueno, no hacen tanto la diferencia. Sin embargo, cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la economía circular, con reducir los residuos, con darle una reutilización, con que esas actividades produzcan un impacto menor o más amable con el medio ambiente, sería un campo de trabajo muy deseable. Ahora, si voy con las características que deberíamos de tener, ¿no?, cuando salimos como egresados, ya sea como licenciados, después del máster o del doctorado, creo que, bueno, la primera característica es la humildad. Hay que tratar de, una vez que te vas a enfrentar al territorio y vas a ir a trabajar, la primera es la humildad para entender las características concretas de ese ámbito de estudio o ámbito de trabajo en el que vas a desarrollar tu profesión. Tienes que entender el contexto realmente en el que se mueven, qué necesidades tienen, qué trabas existen que a veces desde fuera o antes de aterrizar en ese territorio no eres capaz ni de comprenderlas, ni de imaginarte que existen. Por lo tanto, esa primera dote característica no sería humildad, ¿no?, para conocer. La segunda sería una cierta dosis de empatía para conectar con sus necesidades y habilidades sociales para llegar a crear una sinergia. Digo, si se trabaja desde el ámbito académico, imaginaros que como egresados, una vez titulados, trabajáis desde investigación, bueno, hay que ser capaces de crear esa complicidad y esas sinergias que son positivas para ambos. Ambas partes buscan una mejora, ¿no?, y un beneficio. La tercera, y puesto que este proyecto y mi charla está relacionada con la innovación, sería la creatividad. En muchos de los casos hay que estar con los ojos bien abiertos porque muchas de las innovaciones algunas se producen desde una superespecialización en un elemento muy concreto que sabe desarrollar como nadie y se aplica, ¿no? No voy a negarlo. Pero en otras a veces son cuestiones que, aplicando creatividad y viendo cuestiones que pueden no estar muy centradas en un elemento, provocan un beneficio que, aunque no sea ya cuantificable económicamente o no, desde luego no requiere una inversión o sea, comparable, ¿no? O sea, en ese sentido la creatividad muchas veces marca la diferencia. Y finalmente una visión de conjunto, una visión holística para que el trabajo que realicemos muchas veces te focalizas en el beneficio que quieres conseguir y a veces dejas de lado otras cuestiones que se quedan en el camino o al revés, perjuicios que generas en pos de buscar un beneficio concreto, estás perdiendo la vista de conjunto de todos los efectos que se provoca con el trabajo que se realiza. Creo que así esas serían las 4 características que resumirían: humildad, empatía, creatividad y la visión de conjunto. De acuerdo, pues, doctor Víctor, te agradecemos mucho tu conferencia. Hay varias reacciones en el chat de felicitación y yo te brindo un aplauso virtual y te agradecemos mucho y esperamos nuevamente nos visites en el CIESTAM. Con seguridad podremos en el futuro hacer alguna colaboración con ustedes. Nos parecieron muy interesantes tus planteamientos, entonces quedamos agradecidos contigo y en comunicación. Muchísimas gracias a vosotros por todo, por el recibimiento y por este ratito que hemos pasado juntos. Bueno, pues muchas gracias.